Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos especial sobre el universo DC, tercera parte, historia del universo post-crisis, o también conocida como Nueva Tierra. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy continuaremos con parte de esa cronología que hemos contado del universo DC. Esta vez tomaremos en cuenta los cambios que sucedieron en la continuidad de la antecesora Tierra 1, detallando más que nada aquellos elementos nuevos, aclarando qué parte de la historia del universo DC mantuvo algunas historias cronológicas, pero siendo fundidas con aquellas que adquirió con la fusión de 5 tierras resultantes durante los eventos de las crisis infinitas. Pero eso sí, no vamos a entrar en mucho detalle sobre qué tipo de historias entraron de Tierra 2, de Tierra 3, perdón, de Tierra 4, Tierra S, Tierra X, pero simplemente es más o menos de cómo se fue adecuando cronológicamente algunos acontecimientos frente a los que ya tenía Tierra 1 y que fueron al mismo tiempo, como decir, encajando como tal, para no tener que repetir mucho. Entonces por eso, por lo tanto, aquellos elementos nombrados en el anterior video no tendrán sentido nombrarlos en el video. Esto es debido a que algunos de estos acontecimientos en algún punto de la continuidad se logró manifestar que continuaron existiendo, y en su lugar se agregarían a aquellos aportados por tanto la historia de Nueva Tierra, aquellos que son venidos como las consecuencias de la fusión de las 5 tierras, así como los que continuarán enriqueciendo la historia del universo DC hasta antes de los sucesos de Flashpoint, lo cual implica en algunos aditamientos adquiridos como los eventos de Hora Cero, Crisis Infinita y Crisis Sin Final. Por lo tanto no hay más que decir, así que más bien démosle comienzo a este video. Nueva Tierra post-crisis y Hora Cero. Durante la miniserie Hora Cero, Crisis en el Tiempo, se volvió a corregir el universo DC aquellas pequeñas inconsistencias tales como las distintas versiones del Hombre Halcón y el origen de la legión de superhéroes, basándose en el reboot del equipo a partir de las series que se publicaron tras el evento cósmico, así como el retcon que tuvo en el origen de Shazam, es decir, el Capitán Maravilla, entre muchos otros. Aunque uno de los personajes trató de recrear un nuevo multiverso fallando en el intento, en referencia al hecho causado por el poseído Hal Jordan, junto a los hechos que causó el supervillano conocido como Hengstad, un ángel de halcón y paloma vuelto a la vida sin recuerdo de su vida pasada de manera temporal como el héroe Hulk, y que buscaron alterar la realidad para lo mencionado anteriormente en este punto. Crisis Infinita, Crisis Final y Flashpoint. Ya con el evento crossover Crisis Infinita 2005-2006, la continuidad o canon del universo DC, una vez más iba siendo cambiado, trayendo como personajes antagonistas aquellos que se habían dado por perdidos desde las crisis en las tierras infinitas, e intentaban otra vez traer de vuelta al multiverso y recrear la tierra nueva y perfecta para sustituir y considerar el actual status quo al que consideraron un mundo corrupto y oscuro, por lo que conllevó hechos sin igual, como ver a una Wonder Woman matando a un miembro de Checkmate, como es en este caso el artífice de corromper a la comunidad metomana para sus fines, como fue Maxwell Lord, y que por años se le recordaba como el financista o promotor de la Liga de la Justicia Internacional, así como el responsable de la muerte del segundo escarabajo azul, Ted Kord, y los sucesos que conllevaron al fin de la novena era la magia, orquestándose la batalla con el espectro, que eso sí fue un evento, digamos, independiente, pero dentro de lo que sucedió en ese evento, que fue un espectro liberado del avatar de Hal Jordan, que hace poco había sido liberado del mismo, lo que le permitió al mismo Hal Jordan
traerle de vuelta a la vida luego de haber derrotado a Parallax. Asimismo, como consecuencia del año del evento, en este periodo de transición, la Trinidad, dado los últimos acontecimientos, se retiraron temporalmente para dar paso de manera temporal a otros héroes que dispongan a hacer sus trabajos como héroes. Por otro lado, en la serie 52, derivado de la crisis infinita, establecía firmemente el regreso del multiverso y que gran parte de la historia pre-crisis era recanonizada y reajustada a la continuidad del nuevo multiverso, que por ahora se alineaba en 52 mundos paralelos y asimismo se configuraba con 52 guardianes vigilantes que heredaron el manto como los monitores. Ya con la cuenta atrás para la crisis final y en el mismo evento de fondo crisis final, se desataba acontecimientos relacionados con el poder de la antivida y que ocasionaba inicialmente afectar a una parte del multiverso, llevando hechos como la muerte y renacimiento de los nuevos dioses, escapando de las garras del Infinity Man, que fue una historia previa a la muerte del universo paralelo a causa de un virus Morticoccus, que fue la famosa Tierra 51, y como la élite Darkseid renacía en sus cuerpos humanos para obtener el control absoluto de la ecuación antivida para gobernar en el multiverso, y que conlleva a la élite de la raza de monitores que algunos se alineasen en el bando de héroes y dos de ellos corruptos por su intento de alimentarse de la sangría multiversal, en el que en el proceso terminan por poco destruyendo el universo y el constructo que se había establecido, que había traído la vuelta a estos eventos. Bueno, luego de estos eventos en paralelo a estos acontecimientos, con la guerra de los Sinestro Corps que ocurría previamente y a la historia de cuenta atrás, o a la misma noche más oscura, que se sitúan como acontecimientos relacionados al regreso a la vida del Anti-Monitor, y así mismo como sucedió en la noche más oscura, y hasta terminar la trilogía con el día más brillante, estableciendo el regreso a la vida y status quo de varios personajes fallecidos en diferentes de la época post-crisis, y con el regreso definitivo a la vida de Barry Allen luego de estar atrapado en la fuerza velocidad, el mundo que volvería a cambiar producto de esta manipulación de la alteración espacio-temporal en Flashpoint, donde concluye con el reseteo formal del canon, dando paso a lo que vendría a ser los nuevos 52. Lo anterior nos lleva a mostrar algunos aspectos que cambiaron con el universo y sí de manera cronológica luego de la primera crisis y de cómo se fue enriqueciendo el canon hasta antes de los nuevos 52, que nos presentaría ese status quo bastante un poco más grande de lo que solía ser en los tiempos pre-crisis. Por lo tanto, este sería el universo post-crisis previo a los nuevos 52, que duró hasta el año 2011, es decir, del 86 al 2011, antes del relanzamiento de la editorial de todos los títulos de DC Comics. Nueva Tierra, desde el anterior y posterior evento Hora Cero hasta los eventos de Flashpoint. Bueno, de acuerdo a esto, Nueva Tierra, como antes se menciona en este video, que es el nuevo nombre que adquirió al final de Crisis en las Tierras Infinitas, había sido la realidad principal del universo DC post-crisis, y que pasaría a llamarse una vez más así tras la miniserie de Semanal 52, y convirtiéndose de nuevo en el nuevo eje central del multiverso DC tras estos anteriores eventos mencionados. Recordando que Nueva Tierra era una sola entre 1986 y 2011, y que comenzaba con la ya mencionada crisis, terminando con Flashpoint. O sea, es básicamente todo el periodo de todos esos eventos que hemos conocido. Y esto convertía a Nueva Tierra en una mezcla de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S y Tierra X, y que convivía al mismo tiempo con dos tipos de realidades: la del universo de antimateria, que sobrevivió de algún modo a la primera crisis, y el recién creado reino del hipertiempo, un proto-multiverso creado a partir de partículas o fragmentos de líneas temporales sobrantes del destruido multiverso DC pre-crisis, y que ahora funcionaban como posibles líneas de tiempo posibles o imposibles, dada la posibilidad infinita de poder representarse en más de una línea de tiempo del pasado, presente o futuro, en el que los superhéroes son sacados de sus entornos habituales y colocados en tiempos y lugares extraños, algunos que han existido y otros que no pueden o simplemente no deberían existir. El resultado son historias que hacían que sus personajes fuesen tan familiares como el ayer, que hacían que pareciesen tan frescos como el mañana, es decir, que tenían la función de sustituir al multiverso
como candidatos a ser una realidad alternativa sin tener que ser un universo paralelo plenamente conformado, haciendo ver muy parecido al concepto del What If de Marvel en algunos aspectos, por lo que muchas de estas historias eran muy relativas para que realmente se pudiesen conectar entre sí, o como lo que en el pasado DC Comics manejaba como las famosas historias imaginarias, ya que no solo sostenía por la conexión vibracional, como si ocurrían con los universos paralelos del multiverso, y que requería un tipo de fuerza relacionada a la fuerza de velocidad para poder alcanzar estos reinos de realidades alternas, o con los mismos viajes en el tiempo. Más tarde, cuando se trajo de vuelta al multiverso, estas pasaron no solo a convertirse en universos paralelos, sino que algunos en algunos mundos del pasado del multiverso original fueron candidatos o incluso de hecho considerados como tierras destruidas del multiverso original y que renacieron como mundos del hipertiempo. Por cierto, recuerden que hay otra forma del hipertiempo, y es accediendo a través del punto de fuga donde se encuentra la casa de los hombres lineales, donde corresponde ser el cuartel general que lidera Rift Hunter. La historia del universo DC post-crisis, Nueva Tierra, 1986-2011. Con la mezcla de las mencionadas tierras del multiverso original, DC llevó a cabo una reescritura del universo DC, presentándose en los últimos números de las crisis de las tierras infinitas, bajo el que nosotros hemos nombrado como Nueva Tierra, aunque un sector de fans de lectores de Estados Unidos había sugerido en algún momento, en reiteradas ocasiones y en diversos foros y grupos y diferentes páginas, de que esta tierra fuese llamada Tierra Sigma, como la suma total de las anteriores mezclas, lo cual, junto al mini rebot de Hora Cero, al que se formó otro rebot en la continuidad, llevó a que el canon del universo y la misma Tierra no solo mantuviese parcialmente lo acontecido en el canon original, sino que agregaría cambios al mismo, y asimismo permitiría que otros acontecimientos que no solamente fueron canon o dejaron de serlo volvieran a la continuidad. Asimismo, esto llevaría a que las tierras llevaría a un cambio sustancial aspectos para que pudiesen ser adecuados a la nueva continuidad. Por lo tanto, Nueva Tierra se formaría aproximadamente hace 10.000 millones de años del Big Bang, tal como se contaba anteriormente, algo que se mantenía parte de la historia original, pero que luego de la destrucción del multiverso en Crisis de las Tierras Infinitas y el reinicio como un único universo superviviente de materia positiva, se emparejaba con el universo de antimateria y el reino del hipertiempo. La nueva historia de Nueva Tierra fue básicamente en torno a la historia original de Tierra 1, pero iba agregando aspectos de Tierra 2, Tierra 4, Tierra S, Tierra X, que incluía a los héroes de estos mundos vecinos que eran particularmente vecinos de Tierra 1 original. Ahora simplemente habían existido desde siempre en Nueva Tierra. Como resultado, aunque superficialmente se parecían a Tierra 1 pre-crisis, era de hecho una nueva realidad surgía de estas anteriores. Por lo tanto, esta nueva Tierra era más compleja y amalgamada. Después de la creación del universo emergerían los señores del orden, los señores del caos, de una manera un poco distinta, siendo reintroducidos en los albores del universo. Posteriormente, los seres sintientes comenzarían a surgir y los infinitos entrarían al universo. Hace 5.000 millones de años atrás, creyendo que la energía cósmica del muro de la fuente podía ser una amenaza para ellos, los dioses antiguos de Ur-Grunth dividieron la fuerza del muro de la fuente, que estaba contenida en un componente positivo todavía llamada la fuente, y su componente negativo, la ecuación de la antivida. Después de que la fuente recuperase su fuerza, obligaría a los antiguos dioses del tercer mundo a irse a la guerra, pero uno de ellos, Gog, huiría de su mundo natal y se estrellaría en la tierra. Finalmente llegaría un momento en que los dioses antiguos habían fallecido, destruyéndose a sí mismos y a su mundo por su sed de poder. Sus restos se desviarían a un universo alternativo llamado el Cuarto Mundo, que finalmente se convertiría en los mundos de Apocalypse y Neo Genesis. Es decir, que en este mundo no está considerado un mundo sino una dimensión. Bueno, mientras tanto, en el planeta Malthus, los Oanos, o también conocidos por ser los originales Malthusianos,
siendo como raza inmortal de seres que forjarían más adelante el cuerpo de linternas verdes enormes hace eones en el pasado. Se establecerían en el planeta Oa, en el centro del universo. Con el tiempo descubrirían que el espectro electromagnético emocional era posiblemente una energía maleable, por lo que lograrían construir una batería de poder central. Un día, el científico de Malthus, Crona, observaría el comienzo del universo, pero como ustedes saben, esta historia del origen del multiverso cambió. Pero su máquina sería golpeada por la energía que hace que el universo naciese antiguo, como viejo. Sabiéndose de antemano que los acontecimientos originales fueron impedidos al crear el multiverso a raíz de los eventos de la crisis en las tierras infinitas y el reinicio fallido de Hora Cero. Crona sería sentenciado por toda la eternidad como una forma de vida energética que se desplazase por todo el universo para que viviese los horrores de sus descubrimientos. Posteriormente, los malthusianos se dedicarían a combatir el mal donde surgiera, convirtiéndose en los futuros Oanos. Después de una batalla contra Parallax, al quien habían encerrado en la batería central recién creada y siendo la encarnación sensible del miedo, los Oanos creían que sería mejor suprimir las emociones porque interferirían en los juicios que estos tuvieran. Debido a estos sucesos, las mujeres Oanas declararon que una vida sin amor o sin emociones sería una blasfemia, emigrando de Oa, convirtiéndose en las famosas Samarons. Los Oanos eventualmente crearían a los Manhunters para patrullar el universo, un error que casi les costó la existencia al universo. Tras la masacre del sector 666 en el planeta Riot y el fracaso de los Manhunters, los Oanos decidirían que se necesitaría una fuerza sensible para combatir el mal cada vez que éste surgiera. Asimismo, con el tiempo pasaría con otro grupo de Oanos que por sus ambiciones los corrompió, volviéndose los controladores, tras lo cual fue el producto de buscar mejores acciones para detener el caos creado por el accionar de sus decisiones, y donde el accionar de los Manhunters habían sido desatados y ocasionando diversos genocidios. Los Oanos se habían quedado y se convertiría al futuro en los Guardianes del Universo, después de que una fuerza de policía intergaláctica de corta duración llamada Ala fallara. Los Guardianes al fin crearían al cuerpo de Linternas Verdes. La historia más antigua que se conoce a partir de aquí, entre 5 a 7 millones de años. El género Homo se separó de los Australopithecus hace aproximadamente 2 millones de años en África. Entre este periodo, los científicos han estimado que los humanos se separaron de su ancestro común con los chimpancés como los únicos homínidos vivos hace unos 5 a 7 millones de años. Varias especies tipológicas de Homo, ahora extintas, evolucionaron. Estos incluirían al Homo erectus, que habitaba en Asia, el Homo neandertal en Europa. Asimismo, se afirmaba que los marcianos blancos extraterrestres pudieron haber estado involucrados en la manipulación genética del código genético humano, estimulando así su progreso evolutivo. Este fragmento de la historia humana, mezclada con los elementos de ficción, fue contado en las páginas del cómic de la Liga de la Justicia de América, o JLA, de Grant Morrison, volumen 1, número 4, del mes de abril de 1997. También fue el momento en el que los colonos marcianos establecieron un asentamiento conocido como Sunsor en la región de la Antártida. La ciudadela pronto fue abandonada cuando los marcianos regresaron al espacio exterior y permanecieron sin descubrir durante millones de años. Hace 1 millón de años atrás, antes de Cristo, el trampero del tiempo, el Time Trapper, toma una porción de tiempo que contiene todo el universo de Nueva Tierra y, a lo largo de milenios, crearía un universo de bolsillo con la Tierra y un Krypton como parte de un elaborado plan para destruir a la legión de superhéroes, y desde allí conoceríamos a la famosa Supergirl, conocida como Matrix en el tiempo presente post-crisis. Hace 400.000 años y 250.000 años atrás, antes de Cristo. El Homo sapiens arcaico evolucionaría entre el 400.000 y el 250.000 años antes de Cristo. La opinión dominante entre los científicos es que el reciente origen africano de los humanos modernos, de que el Homo sapiens evolucionó en África y se extendió por todo el mundo, reemplazando a las poblaciones Homo erectus y Homo neandertales.
Hace 143.000 años antes de Cristo, los cambios en la continuidad habían reescrito la historia del origen de Atlantis y el origen de la magia y la hechicería en el universo DC post-crisis. Según la nueva historia, los poderosos místicos Atlantis y Cálcula y Magistra se habían convertido en los hechiceros más poderosos del mundo prehistórico. Cálcula, un seguidor de la luz, manipuló la magia blanca, mientras que su igual en el manejo de las artes oscuras, Magistra, practicaba las artes oscuras. A través de su influencia, Atlantis floreció y se convirtió en una nueva comunidad avanzada como ninguna en el planeta. Aunque la magia era el medio dominante de poder en todo el continente, los intelectuales notables comenzaron a reconocer la sabiduría de la ciencia. Si bien el resto del mundo aún no se había beneficiado de las invenciones como la rueda, los atlantes ya estaban desarrollando maravillas tecnológicas muy avanzadas, una civilización que surgió cuando había aún humanos primitivos. La leyenda dice que los atlantes incluso pudieron haber combinado su ciencia y hechicería para crear la primera nave espacial del mundo antiguo. Se cree que esta nave dejó el planeta hace unos 50.000 años y algunos han llegado a especular que la tripulación de esta nave pudo haber poblado mundos humanos cercanos como el de Ran, Thanagar y Krypton. Al decir verdad, es una teoría apenas un poco curiosa debido a las semejanzas físicas de cada especie. Hace 48.000 años antes de Cristo, Vandal Ak, o mejor conocido en el futuro como Vandal Savage o Vándalo Salvaje en español, como lo quieran llamar, fue un hombre neandertal de las cavernas y líder de la tribu sangrienta que nació hace alrededor de unos 50.000 años antes de Cristo. Un misterioso meteorito cayó en el suelo en un valle bañándolo de radiación y otorgándole un intelecto increíble e inmortalidad. Un observador de la tribu del oso, de la misma tribu de Antro, se acercaría más tarde a ese mismo meteorito y se convertiría en el eterno enemigo del hombre de Vandal Savage, el famosísimo hombre inmortal, poseyendo el poder de resucitar como una nueva persona cada vez que es asesinado y cuando se le necesitase. Hace 40.000 años antes de Cristo, algunos de los nuevos dioses, gracias a los viajes en el tiempo, viajaron a esta época, de los cuales de estos nuevos dioses estaba el joven Orión, quien había nacido alrededor de unos 400 años atrás desde el periodo en el presente. Es muy probable que Metron usase la silla Mobius para viajes en el tiempo, ya que estaba dotada para ese tipo de viajes en el tiempo y espacio. El llamado Auracles, quien estaba dotado de habilidades mucho más allá de los humanos normales, había adquirido estos poderes de los nuevos dioses, se le proporcionó tecnología más allá de las capacidades de sus compañeros neandertales, todo en orden para que él pudiera liderar a su pueblo y defender a la tierra durante siglos. Y así, Auracles se convirtió en el primer superhéroe del mundo antiguo, o prehistórico, podemos decirlo como lo quieran, luchando contra las 666 bestias monstruosas del caos. Hace 33.000 años antes de Cristo, de vuelta a la Edad de Piedra, un hijo de los Homo Cro-Magnon nació para servir al líder del clan de los Neandertal llamado Nihan. Este sería nada menos y nada más que Antro, el primer niño. Siguiendo los acontecimientos del retorno de Bruce Wayne, una miniserie que sigue las consecuencias de la aparente muerte de Batman cuando se enfrentó al renacido Darkseid en crisis final, y que a raíz de ese suceso fue enviado de regreso en el tiempo hacia el pasado, pudo presenciar la vida de Antro hacia la vejez. Contado esto fue en las páginas de Final Crisis o Crisis Final, volumen 1, número 7 del mes de marzo del 2009. Alec Holland, el elemental terrestre del Verdor de la era moderna, también había sido arrojado en el tiempo en algún momento y había sido testigo de los clanes de los Cro-Magnon librando una guerra contra las tribus neandertales sudamericanas, erradicándolos y su cultura del mundo. Durante este tiempo, el chamán Riley, posiblemente el último neandertal, creó dos reliquias de gran importancia mística. La primera fue una piedra ámbar pulida, de la que más tarde se le conocería como la garra de Akerkunt. El segundo era una copa de oro y que algún día se convertiría en el santo graal legendario de la tradición cristiana. Según esto fue contado en las páginas del cómic La Cosa del Pantano, volumen 2, número 88, del mes de septiembre de 1989. Hace 30.000 años antes de Cristo, un hombre de las cavernas regresaría a su casa después de un terrible día de caza.
Habiendo perdido el uso de su brazo en batalla, sintiéndose débil y avergonzado, su compañera embarazada trata de consolarlo, pero su lástima solo lo enfurece. Levantando un garrote, la golpea brutalmente en la cabeza y la mata. El espíritu de la mujer muerta abandonaría su cuerpo y viajaría al inframundo. Esto, como tal, fue parte de una historia a las páginas del cómic de Wonder Woman, volumen 2, número 1 del mes de febrero de 1987. Hace 9500 años antes de Cristo, durante el reinado del rey Orin, el rostro de Atlantis cambió para siempre. Un gran terremoto masivo arrasó el continente y mató a millones de personas. Sin embargo, muchos científicos atlantes habían predicho tal catástrofe y advirtieron al rey Orin. El rey constituiría grandes escudos de fuerza que protegieron a varias ciudades importantes de la devastación, incluidas Tritones y Poseidones. Sin embargo, nada podía evitar que todo el continente de la Atlántida se hundiera permanentemente en el mar. Finalmente, los científicos del rey Orin podrían desarrollar un suero que les permitiese vivir a los atlantes bajo el agua, respirar como tal y sobrevivir a la presión oceánica. Algunos de estos hechos son tomados en las miniseries de Crónicas de Atlantis, aunque algunas cosas de estas se reescribirían con hora cero. Hace 9000 a 7000 años antes de Cristo. Aproximadamente en este periodo de tiempo, el futuro mago conocido como Jebediah de Canaán, quien más tarde sería conocido como el mago Shazam, apenas era un niño y que a lo largo de casi 5000 años viviría para convertirse en uno de los campeones más importantes de su tiempo. Cuando era apenas un niño, perdió a sus padres ante un grupo de nómadas asesinos y se quedó solo. Rogando a los dioses, Jebediah formó un pacto con los dioses de su pueblo y fue elegido por 6 dioses olvidados hace mucho tiempo para convertirse en su campeón, Blarem, que fue el primer nombre de Shazam. Los seis dioses fueron Mar-Zosh, dios de la resistencia, Arel, mensajero rápido de los dioses, Ribaldei, el más poderoso de los dioses, Boldar, el maestro de la fuerza, Elviam, el señor del valor, y Luminium, patrón de la sabiduría, y cada uno decidió otorgarle a Jebediah una parte de su poder para transformarlo en su forma adulta para mostrarse como su campeón. Estos dioses desarrollaron una palabra de código mágico llamada Blarem, que después más adelante esto evolucionaría con sus siguientes sucesores, formada a partir de la primera inicial de sus respectivos nombres. Hace 8000 años antes de Cristo, en esta era aproximada en el tiempo, se destacó la existencia de un último niño cromañón conocido como Kong el Indomable. Según se desconocen los años exactos de la actividad de Kong, pero se dice que vivió entre 4 a 10.000 años antes de la era moderna. Kong nació hijo de la mujer Atu y del jefe tribal Trog, el del único ojo, el chamán de la tribu Malk. Toma nota del cabello rubio del niño y lo comparó con la de un poderoso guerrero de tiempos pasados llamado Kong. Creyendo que su hijo albergaba el espíritu de este gran guerrero, Atu lo llamó Kong. En este periodo existió una especie de Camelot muy antigua. El caballero transgénero conocido como Justina nació, mejor conocida como Shining Nan o caballero reluciente, fue parte de un mundo medieval en el pasado más antiguo de Camelot y que fue anterior a esos tiempos arturianos. Existió mientras se gestaba los albores del comienzo de la historia del hombre. Justina, pronunciada como Justina, fue más tarde admiradora del primer Sir Galahad de la Mesa Redonda, que se había disfrazado de niño llamado Justine para estar cerca de él. Hace 6000 años antes de Cristo, continuando con el inmortal mago Jebediah, mejor conocido como Shazam, pasó los siguientes 3 a 4000 años luchando contra el mar, pero se cansó y necesitaba elegir a un sucesor. Debido a que los dioses en los que había confiado para usar su poder habían sido olvidados por mucho tiempo, Shazam solicitó y eligió a otros dioses que otorgasen sus poderes al sucesor del que sería nombrado como Shazam, un hombre digno llamado Ted Adam. Adam simplemente tuvo que pronunciar el nombre de Shazam y se le concedieron los 6 poderes de 6 dioses egipcios, pero el poder de Adam pronto lo corrompió y se volvió menos benevolente con el tiempo. Shazam por entonces lo renombraría como Black Adam, pero incapaz de despojarlo de sus poderes, Shazam desterró a Black Adam a la estrella más lejana por sus crímenes. Bueno, hace 5000 años antes de Cristo, el primer paradero registrado del poderoso hechicero, ahora conocido como Felix Faust, apareció en el legendario Imperio Africano de Kor,
El rey de Kor era Nommo, un mago principal de su tiempo y el guardián del poder místico llamado la llama de la vida. El malvado hechicero luchó contra Nommo, intentando usar el poder de la llama de la vida para sus propios fines corruptos. Nommo luego convocó a la llama de la vida para sí mismo, derrotando al hechicero y desterrando la otra dimensión. Hace 4000 años antes de Cristo, uno de los miembros de la raza extraterrestre Vana se estrellarían en la Tierra en algún lugar del norte de Mesopotamia, donde serían adorados o confundidos con los Anunnaki, los dioses del Imperio Sumerio y babilónico. Algo muy similar ocurrió mucho tiempo después con otro grupo de vanos que más tarde serían involucrados como los herederos de los últimos guardianes del universo que lucharon en la guerra del espectro emocional. Hace 2030 años antes de Cristo, en el 2030 antes de Cristo, la deidad egipcia Anubis recompensó a un seguidor más devoto, el sacerdote Caris, con un regalo, el amuleto de Anubis, que poseía aparte del poder del dios. En los años subsiguientes, Caris usaría el amuleto para tomar el control mental de una legión de esclavos nubios y se le hizo construir la pirámide más poderosa para honrar a Anubis. Sin embargo, cuando el conocido hechicero conocido como Nabu el Sabio, un señor del orden en forma humana que había servido a varios faraones egipcios, descubrió las acciones de Caris, que no quedó satisfecho por ser descubierto. Con un movimiento de su brazo, Nabu liberó a los esclavos del hechizo del sacerdote y les permitió vengarse de Caris. Cuando Caris fue desterrado, Nabu tomó el amuleto como suyo. Hace 2000 años antes de Cristo, Zeus y sus aliados llegaron a la guerra contra sus progenitores los titanes, la primera generación de dioses olímpicos, derrocándolos y arrojándolos al Tártaro. Zeus y sus hermanos echaron sueces para la creación. Zeus tomaría los cielos, Poseidón los mares y Hades el control del inframundo. Hacia el año 1812 a.C., cuando Ragman quedó temporalmente varado en otra dimensión del limbo en su propia casa, se encontró con el alma de un antiguo centurión de esta época remota en el que estaba trabajando al solucionar el misterio de un crimen. Este hombre, Marcus Liberius, primero lo salvó de una golpiza que otras almas asesinas le estaban dando a Rory. Marcus le revelaría que la capa era en realidad el gran artefacto del coleccionista que había existido en muchas formas desde la época de Abraham. Los trapos de la línea de Rory han estado en acción desde hace más de 1812 años, desde la época de antes de Cristo. Hace 1279 a 1230 años antes de Cristo, más o menos alrededor del 1200 antes de Cristo, Shazam. Obviamente aquí hay un cambio curioso de la historia de origen del mago y del origen de Black Adam, lo que esto implica en los efectos de Hora Cero. Shazam se convertiría en el sumo sacerdote del faraón Ramsés de Egipto. A medida que el mago creció, buscó un campeón digno para heredar sus poderes. El joven, conocido como Ted Adam de Kandak, el hijo de Ramsés, impresionó al mago con su justicia y decencia, pero antes de que Shazam pudiera otorgar sus poderes, su hija Blaze hizo un trato con el dios Set. Como recordarán, esto es una historia de los acontecimientos obtenidos por Hora Cero. Cuando Ted Adam pronunció el nombre de la palabra Shazam, en lugar de obtener los poderes del mago, fue bendecido con el poder de 7 dioses egipcios, los que en este caso mencionaremos como Shu, Heru, Amon, Sehuti, Atón y Mehen. Por lo tanto, aunque Adam pronuncia el nombre de Shazam, no tiene el poder del mago, sino él obtiene estos poderes de los dioses directamente. Ted Adam sirvió en Egipto durante muchos años, pero este deber lo alejó de su esposa e hijos en Kandak. Mientras estaba fuera, el sacerdote loco Actón devastó Kandak y mató a la familia de Adam. El sacerdote fue expulsado de la órbita de Ra. Adam no pudo detener a Actón, por lo que se ocultó a su familia y regresó a la corte de Ramsés. Allí sirvió como campeón de Egipto junto a otro gran mago, Nabu. El poderoso Adam tuvo un rotundo éxito como héroe de Egipto durante algún tiempo, pero su servicio lo mantuvo alejado de su esposa Shiruta y sus hijos Gon y Hurut. La pata de Adam sería destruida en su lapso como héroe, y su familia sería asesinada por el llamado sacerdote Actón al usar el orbe de Ra. Adam, menospreciado, continuó sirviendo en la corte de Ramsés y se aliaría con el príncipe Khufu, más tarde conocido como una de las vidas pasadas de Hatman Kartehal en el tiempo presente, o que también
en el egipcio antiguo era conocido como Keops. En ese momento conocería a 3 viajeros del futuro, Chica Halcón, Mr. Terrific, Capitán Maravilla, que obtienen los poderes de Shazam en su propio tiempo. Adam se sentiría aliviado de que su legado continuaría a través del Capitán Marvel, por lo que pensó muy bien del futuro sucesor. Con la ayuda de esos visitantes y del mago Nabu, Adam pudo capturar a Acton, a quien mató como retribución por asesinar a la familia de Adam. Adam regresaría a Kahndaq y derrotaría por la fuerza al gobierno presente que estaba allí y se nombró a sí mismo como líder gobernante. El mago Shazam se dio cuenta de todos estos acontecimientos y accionares, pensando en que Adam se había sido corrompido por Blaze. Desataría un poderoso hechizo, atrapó el alma y los poderes de Adam dentro de un poderoso escarabajo, lo que convirtió en un ente sin energía al guardar el espíritu de Adam en dicho artefacto, por lo que ahora tendría varios cientos de años, convirtiéndose en un cadáver marchito. Shazam enterró el cuerpo y el escarabajo en la tumba de Ra's al II, donde había planeado que permaneciera por toda la eternidad. En la muerte, el antiguo héroe fue recibido como Ken Adam, Black Adam, desilusionado por lo que había percibido como una traición de Adam. Shazam pasó varios milenios antes de nombrar a un segundo campeón para luchar contra el mal a su nombre. Esto sería referido directamente en los acontecimientos post-Hora Cero y que cambiaba mucho la historia que se contó unos milenios atrás y que se contó justamente estos hechos en la miniserie del poder de Shazam de los cómics asimismo en los cómics de la Sociedad América de Odd Job y de David A.C. Goyer de 1999. Asimismo, al mismo tiempo en el que sucedieron estos eventos, vivía un príncipe Khufu Keops, por otro lado, es como para contar un poco de la otra historia de estos acontecimientos, quien vivió durante el reinado de Ramsés en la 19ª dinastía del Antiguo Egipto. Khufu, que cree que su Ka o alma no viajaría a la tierra del más allá, más bien su alma y la de su prometida Shayera, el alma en la que residía una vida pasada de la chica halcón, estaría destinada a permanecer en el mundo del plano mortal. Según lo profetizado por el mago Nabu, una nave espacial aterrizaría en el Antiguo Egipto. El príncipe Khufu, Nabu y el campeón Adam buscarían en el desierto y finalmente se encontrarían con los restos de la nave tanagariana, que tuvo por motivo el diseño parecido al de un halcón. Nabu lanzaría un hechizo que se traduciría como el extraño lenguaje del viajero espacial. Justo antes de morir susurraría las palabras noveno metal, el nombre de la sustancia que impulsó el barco caído. Adam levantaría la nave de regreso al palacio de Khufu, donde fue estudiada en las instalaciones del templo Horus en Erdu. Se examinaría el noveno metal restante y su propiedad más obvia demostraría ser la capacidad para negar la gravedad. La muestra restante de la nave se derretiría y se usaría para crear varios dispositivos notables, incluido un escarabajo que le permitiría volar a Khufu, un cuchillo mortal y un guante de batalla conocido como la garra de Horus. Sin embargo, el metal también fortalecería las almas de Khufu y Shayera, uniéndolas en su amor e imprimiéndoles el conocimiento colectivo de Tanagar. Aunque el villano sacerdote Hatset los asesinaba ambos con el cuchillo del noveno metal, sus almas vivirían en el plano mortal. Esto les llevaría a reencarnar a lo largo de muchas vidas, en diferentes épocas y siglos, y siempre encontrarían el amor en su amor verdadero entre ellos. Sin embargo, son maldecidos por ser asesinados repetidamente a manos de una versión de Hatset que también reencarnaba con el tiempo. Hace 1200 años antes de Cristo, la famosa hechicera Circe era una princesa del reino de Colchis, pero según sus propias palabras, sus súbditos se opusieron a que matara a su débil esposo. Expulsada del reino, encontró refugio en una pequeña isla Aenea y comenzó a acumular un considerable poder mágico, pero eso apenas se limitó al poder de usarlo en la isla. Ella utilizaría sirenas de mar para atraer a la gente de mar a la isla. Se formaría una convocatoria en el palacio de Zeus en el Monte Olimpo. Artemisa, diosa de la casa, le pide a Zeus que cree una nueva raza de mujeres guerreras, una raza que ayudará a llevar a la humanidad de regreso a la adoración fiel de los dioses. Ares, el dios de la guerra, cree que ese plan es lamentable y solo serviría para debilitar la vitalidad de los dioses. Zeus no tiene ningún interés en la idea y dejando la cámara, permitiendo que otros dioses decidiesen el problema entre ellos.
Artemisa se dirigiría ante la esposa de Zeus, Hera, y le pide su bendición en este esfuerzo. Hera le advierte que camine ligeramente y que nunca más le pida que tome partido contra su esposo. Artemisa se reúne a varios dioses que simpatizan con su causa, incluidos los dioses Hermes, Demeter, Afrodita, Hesia y Atenea. Sin el conocimiento de Zeus, reservan un pasaje a través del río Estigia hacia la caverna de las almas. La caverna de las almas representa el útero de Gia o de Gaia, la madre tierra, y es una vorágine de espíritus incorpóreos. Los dioses juntan sus recursos, extraen sus almas y reencarnan en la tierra. En las costas de la antigua Grecia y el mar Egeo, la luz espiritual de miles de mujeres renace como una raza guerrera de amazonas. Sin embargo, un espíritu no reencarnaría y permanecería en la carne de las almas. Atenas le señala que este tiene un destino especial y que su momento de renacimiento aún no ha llegado todavía. Atenas se dirige a estas amazonas recién nacidas y les dice que son una raza elegida, nacida para liderar a la humanidad en los caminos de la virtud. Atenas seleccionaría a Hipólita para servir como la reina de las amazonas con su hermana Antíope actuando a su lado. Hestia, diosa del hogar, les forja una gran ciudad y las amazonas vienen a prosperidad durante siglos. Por otro lado, se establece en algún momento una incongruencia en la continuidad con Antíope, porque en algunas versiones Antíope sigue viva y siendo líder de la raza de amazonas de Banamigdal, entonces es algo un poco confuso. Hace unos 1000 años antes de Cristo, una raza de mujeres llamadas las amazonas, luego de haber sido creadas por los 5 dioses del Olimpo, se les había asignado la misión de enseñarle la paz a la humanidad, como se supone que estaba establecido. Pero, sintiéndose amenazado por su existencia, Ares convence a Heracles, o sea, a Hércules y a su amigo Teseo de Atenas, para que seducieran a las dos reinas amazonas, Hipólita y su hermana Antíope. Heracles luego esclavizaría a las amazonas, robándose el cinturón de Hipólita y se va. Hipólita liberaría a las amazonas y masacrarían al ejército de Heracles. Antíope luego lideraría su ejército hacia Atenas, mientras que Teseo, sin darse cuenta, se arrepintió de lo sucedido, pidiéndole a Antíope que se convirtiera en su reina, lo cual ella acepta. Sin embargo, su esposa Adriana, incitada por los celos de Circe, incitada por los celos y a causa de un consejo de Circe, asesina a Antíope. Teseo y Pitia, la hija de Antíope, creen que el otro es el responsable entre sí y Teseo expulsa a las amazonas de Atenas. Las diosas declaran que las amazonas han fallado en su misión y las exilia a la facción de Hipólita hacia Temisira, la isla paraíso, que resulta siendo la misma en los tiempos precrisis. La facción de Pitia, un grupo de amazonas, decide renunciar a los dioses del Olimpo y se van al olvido por mucho tiempo, fundando la ciudad de Banamigdal en el desierto de África, del norte de África. La joven atlante Gamenae se deja morir por su cabello rubio. Luego de que ésta sobreviviera de alguna manera, se convierte en una hechicera capaz de absorber el poder de los demás y levanta a la Atlántida del océano, convirtiéndolos de nuevo en seres respiradores y nombrándose reina. Cuando los atlantes del futuro llegan para escapar de un enemigo, Gamenae los esclaviza y encarcela a quien en el futuro sería el rey de Atlantis, Arthur, que sería trastornado y transformado y atrapado en forma de agua. Ella descubriría que sus camaradas de armas pronto llegarían y rescatarían a los atlantes. Gamenae reúne a un grupo similar, la Liga de los Antiguos de todo el mundo, que finalmente lucharía contra los amigos de Arthur y los mata, es decir, la Liga de la Justicia, que también serían desplazados en el tiempo. Traicionado por Manitou Raven, miembro de esta Liga de la Justicia, debido a sus métodos despiadados, Arthur es desliberado y vuelve a hundir a Atlantis, rompiendo el hechizo de respiración de Gamenae y matándola en el proceso. Esta historia como tal, siendo una aventura de la Liga de la Justicia de América, fue contada en las páginas de la Liga de la Justicia de América de Morrison. Si ustedes se acuerdan, es cuando muestran a un Arthur Curry en una portada, algo un poco loco. Bueno, siglo VI después de Cristo. En este periodo se mantiene intacto el Camelot de Rey Arturo y sus caballeros a partir de la antigua continuidad. Junto a Merlin, Morgana Le Fay, la historia de Trigan el demonio, cuya historia no cambió mucho de los acontecimientos de la precrisis de Tierra 1. Sin embargo, se renueva la historia en este periodo, donde aparece otro de los aliados de Merlin, siendo Sir Justin Arthur, mejor conocido como el segundo en tomar el manto, como Shinny Nine, siendo un caballero que había tomado el mismo nombre de otro individuo que portó el mismo nombre en el pasado remoto de la antigua Camelot, y la cual se referían como Justina, un caballero de una Camelot del pasado que hemos mencionado. Asimismo, en tiempos de Justina también existió su propia versión de Galahad y del resto de miembros de la mesa redonda.
así como sucedía como los tiempos arturanos. Debido a esto es que la espada de Arturo la espada del de este último rey Arturo tiene como constancia su antigüedad, además de que en el número de 7 soldados de la victoria, Shining Nine se revela que Camelot no es tan antiguo, que ha existido diversos reyes que han llegado a portar el nombre de rey Arturo, y de los tiempos de Justina fue el original. Eso también explicaría cómo los nombres de los caballeros de la mesa redonda de los tiempos de Jason Blood y Sir Justin también heredaron los nombres de sus antecesores. Asimismo, en este tiempo, Camelot finalmente caería cuando la cosa del pantano, también desplazado otra vez en el tiempo, echó raíces debajo de la tierra y creció, derribando el castillo del rey Arturo sin quererlo. Esto fue contado en las páginas del cómic de La Cosa del Pantano, volumen 2, número 87 del mes de junio de 1989. Siglo XV, aproximadamente en el año 1400 después de Cristo. El hombre, que se conocería como Ra's al Ghul, nació en una tribu de nómadas del desierto en algún lugar de Arabia, cerca de una ciudad cuyos antepasados fueron los habitantes que habían viajado desde la península arábiga, desde la misma China. Ra's estaba interesado en la ciencia desde temprana edad. Incapaz de aprender cualquier ciencia debido a su vida nómada, abandonaría su tribu en la ciudad, donde pudo realizar su formación en la investigación científica, y allí se convertiría en médico, y en una casa de una mujer llamada Sora conocería el amor de su vida. Eventualmente descubrió una solución natural conocida como el Pozo de Lázaro, que usaría para curar a un príncipe moribundo. Sin embargo, el príncipe se volvería loco y mataría a Sora, mientras que el rey culparía a Ra's por lo del asesinato, que llevaría a que se fuese enterrado vivo. Liberado por el hijo de un antiguo paciente, Ra's, en represalia por lo acontecido con su hermana esposa, reunió una tribu y masacraría la ciudad, matando al rey y a su hijo. Ra's tomaría su nombre, como es hoy en día conocido, y formaría la organización conocida como el Demonio, o más tarde renombrada como la Liga de las Sombras o la Liga de Asesinos, con la intención de mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y de ahí que conozcan como la marca del demonio a Ra's al Ghul. Contado esto en las historias del cómic de Batman, Nacimiento del Demonio, del mes de enero de 1993. Precisamente en el siglo anterior a este, también se recuerda que hacia el siglo X existió el primer linterna verde llamado John Lee, que es parte de la historia Green Lantern, de una historia especial de un cómic del 2001 de Green Lantern. Bueno, más adelante, quien quiera que sepa de este cómic, yo les mencionaré. Siglo XVI, después de Cristo. Los acontecimientos de este siglo se mantuvieron intactos, como sucedió con las personas que vivieron en este periodo en tiempos de precrisis de Tierra 1. En este caso nos referimos a Andrew Bennett y Vampiro. Darkseid en el siglo XVII después de Cristo. Darkseid se encuentra con los marcianos verdes y se entera de su creencia de que la voluntad es una ecuación de vida. Darkseid teoriza que una ecuación de antivida también debería existir y hace esfuerzos para poder obtenerla. En un esfuerzo por ganar tiempo en este periodo de tiempo, negocia con Highfather y Saya para poner fin a la guerra de Apocalipsis y New Genesis. Para cerrar el trato, los gobernantes de los dos mundos intercambiarían a sus hijos. Isaiah le daría a su joven hijo a Darkseid, mientras que Darkseid le daría a su joven hijo Orion a Isaiah. El hijo de Isaiah, llamado Scott-Free, rechaza las enseñanzas de Darkseid y la abuela Bondad, mientras que Orion tomaría las enseñanzas de New Genesis y se convertiría en la posición de su propio padre biológico. Ya en el siglo XVIII, los padres fundadores están en Liberty Hall en Filadelfia. Después de firmar la Declaración de Independencia, algunos de estos hombres, incluidos Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, se reunirían en secreto. Se reúnen alrededor de una mesa y el alquimista Taylor Hope reúne 13 fichas y crea una encarnación espiritual de América. Las fichas se fusionan y forman un pequeño talismán. Los 13 hombres acuerdan proteger el talismán y el secreto de su existencia, contado en las páginas del volumen del cómic de El Espectro, volumen 3, número 37 de enero de 1996. La historia prosigue hacia el siglo XIX después de Cristo. Hacia el año de 1803, el Congreso propone una enmienda de Constitución de los Estados Unidos para permitir que los metahumanos protegieran las identidades e incluso cuando testifican en la corte, y finalmente sea ratificada por las 3/4 de las legislaturas estatales como la enmienda número 12. Obviamente la enmienda 12 tiene otro significado en el mundo real que no tiene nada que ver con metahumanos. Contado en las páginas de cómic de Flash, volumen 2, número 135 del mes de marzo de 1998. Hacia el 2 de mayo de 1863, el soldado de caballería confederado conocido como Jonan X
confunde el general Thomas Stonewall Jackson con un soldado enemigo y le dispara. Jackson muere de sus heridas a los 8 días después. Esto fue contado en las páginas del cómic Jonah Hex, volumen 1, número 37 de junio de 1980. Cabe destacar que después de los acontecimientos de la crisis en las Tierras Infinitas, un Jonah Hex fue desplazado en el tiempo a tiempos de una línea de tiempo alternativa, para luego regresar en otro tiempo, y al final esto también sería reescrito de alguna manera tras a los eventos de Hora C. En el año de 1867, el joven Cyrus Gould es testigo del asesinato de su padre sin escrúpulos a manos de un famoso mafioso rival. Su cuerpo sería arrojado al puerto de Gotham. Y como siempre ustedes saben que ese es el origen de Solomon Grundy. Esto fue contado en las páginas del cómic Solomon Grundy, volumen 1, número 1 del mes de mayo del 2009. A inicios del mes de noviembre del año de 1972, Jason Brody y Otto von Hammer contrataron mercenarios alemanes para atacar la casa de Lazarus Dane, con la esperanza de poder obtener la garra Aequium. Para aquellos que no saben quién era Lazarus Dane, es un personaje relacionado al hombre inmortal. En el año de 1888, Jack el Destripador asesina a varias mujeres en el área de Whitechapel en Londres. Se cree que el Destripador está poseído por un demonio llamado Calibraxis. Contado en las páginas del cómic Hellblazer, volumen 1, número 53 del mes de mayo de 1992. Quiero aclarar una cosa, ustedes sabrán que el universo de Vértigo en algún momento los llegaron a creer que era un universo separado del universo de sí, pero resulta que a pesar de que gran parte de sus historias, en su mayoría, nunca coincidan con el canon del universo de sí, salvo las historias de los libros de la magia y Hellblazer, entre otros títulos del universo de Sandman, se manifestaron o se presentaron en la continuidad del universo de sí, tanto pre y post crisis hasta la actualidad. Ya en el siglo XX, después de Cristo, entre 1914 y 1918 se presentaba la Primera Guerra Mundial, y que también fuera conocida como la Gran Guerra, la guerra para poner el fin de todas las guerras mundiales. Fue un conflicto militar global que tuvo lugar principalmente en Europa entre 1914 y 1918, en el que murieron más de 9 millones de soldados civiles. Este conflicto tuvo un impacto decisivo en la historia del siglo XX. Hay que destacar que aquí se destaca un personaje del universo DC que más adelante se conocería por ser un antihéroe de los héroes de guerra, y que más adelante, si quieren saber quién es este personaje, solo déjenme en la caja de comentarios de quién se trata este personaje. En su momento yo les diré, solo lo dejaré en sorpresa, y si quieren una biografía ya saben, simplemente comenten. Temprano en la guerra, un joven Adolfo Hitler, todavía siendo un cabo en el ejército alemán, junto a Stalin y otro joven asiático, visitaron al famoso científico y hechicero Anton Arcane durante sus primeros experimentos para animar a los muertos. Esto fue contado como tal en las historias de las páginas del cómic de La Cosa del Pantano, volumen 2, número 83, del mes de febrero de 1989. Para el 6 de abril de 1917, Estados Unidos entraría en la guerra. En agosto de ese mismo año, el demonio Etrigan jugó un papel espantoso en la tercera batalla de Ypres. En ese momento el demonio manipuló los recuerdos del incidente de Jason Blood, así como los de muchos otros hechos horribles que el demonio ha cometido cuando se ha salido fuera de control a lo largo de varios siglos. Esto fue contado en las páginas del cómic del demonio, volumen 3, número 0, del mes de octubre de 1994. En el año 1935, el Doctor Oculto comenzaría su cruzada contra los misterios sobrenaturales. Y aquí, señores, aquí es donde a partir de entonces, lo que es el año 1938, se considera el amanecer de los superhéroes, o que antes se denominaba la Edad de Oro, o Era 1. En el año de 1938, Lee Travis se convierte en The Crimson Avenger, considerado como el primero de muchos de los hombres misteriosos encapuchados que lucharon contra el crimen. Posteriormente vendrían pronto nuevos enmascarados contra el crimen que portarían que poblarían el paisaje estadounidense. Además, Jason Garrick o Jay Garrick quedaría expuesto a una serie de humos que acelerarían su metabolismo y le darían su poder de supervelocidad superhumana, lo que llevaría a convertirse en el primer Flash. Ya en el año 39, un año después de estos sucesos, Alan Scott descubría el corazón estelar y usa sus poderes para convertirse en el primer Linterna Verde. Asimismo, enmarcado por el asesinato de su mentor, el joven boxeador Ted Grant se convierte en el héroe disfrazado como Wildcat.
También después de ser asesinado, el oficial de policía James Corrigan se convierte en el anfitrión del espectro. Khufu y Chayara, o mejor conocidos como Carter Hall y la joven Chayera, renacen como Carter Hall y Chayera Saunders. Eventualmente se iban reuniendo, convirtiéndose en el hombre halcón y chica halcón. Darrell Dane desarrolla un suero que le otorga la capacidad de reducir su tamaño y comienza su carrera como muñeco humano. En el año de 1940, los sucesos más extraños afectan la vida de Johnny Thunder. Desconocido para él, comienza a convocar a un misterioso ser mágico llamado como Thunderbolt. El químico Rex Tyler desarrolla la píldora Milagro y se convierte en el hombre hora. Después de aprovechar el entrenamiento físico, Alfred se convierte en el primer átomo. Ken Nelson termina su entrenamiento místico con la voz y se convierte en el Dr. Fate. La Justice Society of America o Sociedad de la Justicia de América se convierte en el primer conjunto de equipos de superhéroes encapuchados y sirven de inspiración para todo lo que sigue en la era superheroica. Asimismo, el Escuadrón Estrella es formado para entrar en la Segunda Guerra Mundial, derivado de la Sociedad de la Justicia de América. Y en esta época, la primer Wonder Woman en aparecer fue la Reina Hipólita, que provino del presente en un viaje en el tiempo y se quedó durante un tiempo ayudando a la Sociedad de la Justicia de América durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es una historia que es recalcada sobre todo en algunos cómics de la Liga de la Justicia de Grant Morrison y en las páginas del cómic de la Sociedad de la Justicia de América de Geoff Johns y David S. Goyer. Tal como ocurrió en su mención en los cómics ya mencionados, e incluso llegó a sustituir en su momento a Diana como miembro de la Liga de la Justicia de América. De ahí la historia de este retcon de la Mujer Maravilla. En 1941 el gobierno de los Estados Unidos colaboró con todas las ramas de las Fuerzas Armadas para crear un programa especial de supersoldados en guerra psicológica. Su programa más famoso fue conocido como, en ciertos círculos encubiertos, porque era un proyecto clasificado, y fue conocido como el Proyecto M. Para aquellos que hacen mención, era el proyecto Los Comando Monster, y que, de acuerdo a esta historia, su historia se traslada a Isla Dinosaurio, que fue uno de los pocos cambios sustanciales de esta historia, ya que originalmente este evento no había ocurrido en este lugar. En el año de 1947, Jay Garrick se casaría con su esposa Joan Williams, lucharía contra Peter, Tinker y Shade en esa misma noche y luego dormiría, o al menos dirían, como algunos se sospecha, fue producto de los acontecimientos que manipularon una tecnología relacionada con un invento para crear animación suspendida. Esto fue contado en las páginas del cómic de Flash, volumen 2, número 161 del mes de junio del 2000. Ya en los años 50, gracias al macartismo, una serie de sesiones del Congreso llaman a algunos los miembros de la Sociedad de la Justicia para que se unieran con ellos a trabajar o que revelaran de una vez por todas sus identidades. Debido a esto, algunos héroes de la Sociedad de la Justicia se tomaron con negativa estos acontecimientos, lo que llevó simplemente a retirarse y a clausurar a la Sociedad de la Justicia de América, y algunos pasaron a la clandestinidad. Otros desaparecerían misteriosamente tras su último enfrentamiento con los mencionados villanos, al ser de hecho suspendidos en el tiempo a causa de una tecnología basada en el suspendium. Era la que yo trataba de mencionarles. Asimismo comenzaría la famosa Guerra Fría entre naciones. Bueno, después de esto, ya para los años 60 en adelante, comenzaría la segunda era, la que sería la Edad de Plata, o orígenes pasados de la Edad de Plata, era 2. En los años 60 al presente, el planeta Krypton explotaría, el pueblo kryptoniano acabaría con un pequeño grupo de supervivientes en la oriunda ciudad embotellada de Kandor. Esto más o menos ocurre casi al mismo tiempo en que ocurren los hechos que hemos contado de la fundación de la Sociedad de la Justicia de América, ¿no? Entonces es más o menos la cronología aproximada. Un científico que predijo la explosión enviaría a su hijo, el joven Kal-El, en un cohete que lo llevaría a la Tierra. Descubiertos por Jonathan y Martha Kent, lo toman y lo nombran Clark Kent, enseñándoles dónde y cuándo debería usar sus superpoderes, allanando el camino para que se convirtiese en Superman en la década de la Edad de Plata. Al regresar de una película nocturna, Thomas y Martha Wayne son asesinados en un atraco que salía mal antes de que su hijo Bruce Wayne quedara como el único hijo que quedó sin padres, que juraría vengar sus muertes, comenzando su carrera para convertirse en Batman.
Hipólita de Temisina crearía a su hija, a Diana de la Arcilla. Eventualmente es enviada al mundo del hombre conocido como la Mujer Maravilla. Hasta este punto, estos son los hechos que ocurren entre 1938 a 1958, entre sus carreras mientras se daban las carreras de la Edad de Oro. El científico por la policía, conocido como Bartholomew Allen, o mejor dicho, Barry Allen, fue por accidente bañado con productos químicos de un estante golpeado por un rayo que lo conectaría con la fuerza de velocidad. Allí se convertiría en el segundo Flash. Hal Jordan sería seleccionado por el anillo de poder de Abin Sur para convertirse en el Linterna Verde del sector 2814 o 2814. El mago Atlante Atlant tendría un hijo, Orin, con una mujer Atlante nacido de un cabello rubio. Sería abandonado por una serie de creencias supersticiosas. Un pescador llamado Thomas Curry lo encontraría y lo crearía como Arthur Curry. Arthur finalmente se enteraría de su herencia y se convertiría en Aquaman. Atravesando el tiempo y el espacio en un accidente de teletransportación, John Jones, el último marciano verde, llega a la Tierra siendo capturado por científicos y militares en una instalación militar que recluen por años. Más tarde lograría escapar y asumir la identidad de John Jones, un detective de policía. Asimismo, asumiría la identidad del superhéroe como el detective marciano. El millonario Oliver Queen es arrojado de su yate privado y pasa por un tiempo en una isla desierta, desarrollando sus habilidades con el tiro con arco y la lucha cuerpo a cuerpo. Después de regresar a la civilización, se convierte en el vigilante conocido como Flecha Verde. Decidiendo que ha llegado el momento de ser un nuevo campeón, Shazam selecciona al huérfano Billy Batson como receptor de su poder, transformando al niño en el Capitán Marvel adulto, tomando en cuenta al mismo tiempo que la ciudad de Puzzle City desde finales de los años 40 y casi hasta alrededor de los principios de los años 60 sufre una especie de encantamiento mágico por parte del mismo mago que dura alrededor de unos 20 a 25 años, haciendo que sus personas que creían que estaban viviendo los años 50 y 40 y 50 saliesen de un retalgo, estando en la animación suspendida en el tiempo presente. Al terminar dicho encantamiento, esto es lo mismo que se cuenta en la miniserie El Poder de Shazam de George Orwell. Bueno, Alexander, conocido como Lex Luthor, forma su compañía LexCorp, que se convierte en la fuerza impulsora de la economía de Metrópolis y de los Estados Unidos. En ese momento también se le conocería el debut en la irrupción de Batman y logra detener un robo que sucedía en la planta de procesamiento químico Ace. A través de una serie de eventos aún no confirmados, uno de los delincuentes se ve obligado a nadar a través de un tanque de productos químicos, alterando su cuerpo. Conducido completamente loco a raíz de estos acontecimientos, el hombre misterioso se convertiría en el Guasón. Y por cierto, este Guasón tendría la identidad de Capucha Roja. La Liga de la Justicia de América sería fundada y seguiría los pasos de la Sociedad de la Justicia de América, y ahora que estos personajes de Tierra 2 compartirían una misma historia, al igual que otros personajes de las Tierras Mezcladas, y asimismo sería inspiración para crear otros equipos como los Jóvenes Titanes, la Patrulla Condenada, compuestos por varios miembros de la Liga de la Justicia que son sus compañeros. Agamemnon, un ser cósmico casi tan viejo como el mismo universo, reclutaría a los villanos más mortales, más poderosos de la Tierra, llamados como la Liga de la Justicia, lo que hace casi que todos los héroes de la Tierra se unan por primera vez para derrotarles. Esto fue contado en las páginas del cómic Edad de Plata del mes de julio del año 2000. Después de años de intentarlo, Godfrey puede escapar de Apocalipsis y llegar a la Tierra. Sucede a Thaddeus Brown como el artista de escape conocido como Mr. Miracle, al mismo tiempo que pronto se uniría a su amante Big Barda. Darkseid descubre que los humanos contienen una parte de esta ecuación antivida en su mente y comienza sus esfuerzos para conquistar el planeta, encontrando rápidamente la oposición en Superman y la Liga de la Justicia. Asimismo, todos estos años, luego de alrededor de unos 25 años alrededor de estos 25 años inactivos, los antiguos miembros de la Sociedad de la Justicia regresan de su retiro y algunos son liberados de la animación suspendida producto del Suspension, y vuelven, eso producto obviamente en una aventura que tuvo la Liga de la Justicia, y vuelven a tener aventuras con la nueva camada de héroes. Bueno, la era de la crisis en las tierras infinitas. Después de los eones de inactividad, el Monitor y el Anti-Monitor
se despiertan y el Anti-Monitor comienza a tener sus esfuerzos para consumirse el universo conocido como Nueva Tierra. Como ustedes sabrán, aquí es donde los hechos han cambiado, dado que aquí no existe ningún multiverso en la nueva continuidad. Esto fue contado en las páginas del cómic de Flash, volumen 2, número 150 del mes de julio de 1999. Entre los héroes caídos de esta gran saga, la comunidad de superhéroes queda devastada con Doomsday que mata a Superman, o sea, después de los eventos de la crisis a lo largo de los siguientes años, ¿no? Contado en las páginas del cómic de Superman, volumen 2, número 75 del mes de enero de 1993, 4 individuos: el Hombre de Acero o Man Steel, Superboy, el último hijo de Krypton, Hank Henshaw y Cyborg Superman. Por cierto, Man of Steel es mejor conocido como Steel, o sea, John Irons, aparecerían posteriormente y afirmarían ser Superman como un nombre homenaje a raíz de la muerte del Hombre de Acero, antes de que el verdadero Superman regresase. Batman también sería derrotado temporalmente y paralizado por el villano Bane. Contado esto en las páginas del cómic de Batman volumen 1, número 497 del mes de julio del 93. Jean Paul Valley asumiría el manto del murciélago posteriormente a esos acontecimientos y derrotaría a Bane solo para descender a la locura y obligar a Bruce Wayne a reclamar de nuevo el manto, enloquecido por la destrucción de Cyborg Superman en Ciudad Costera. Tal como se contó en el cómic de Superman volumen 2, número 80 del mes de agosto del 93, Hal Jordan se convertiría en el anfitrión de Parallax y que también sería contado en un cómic de Green Lantern, aniquilando a los guardianes excepto Ganthet, destruyendo el Green Lantern Corps. Esto también fue contado en las páginas del cómic de Green Lantern Corps, de Green Lantern volumen 3, número 49 del mes de febrero de 1994. Kyle Rayner entonces se convertiría en el último linterna del universo, y eso sí, ya sucedería en el Green Lantern volumen 3, número 50 del mes de marzo de 1994. Bueno, el evento de Hora Cero, después de la crisis original con Tierra 1 tomase las crisis de las Tierras Infinitas, rápidamente se hizo evidente que la afirmación de Harbinger de que solo existía una sola Tierra e historia eran falsas. Primero, se establecía la existencia de un universo de bolsillo y todas las variantes de la línea de tiempo posibles vistas en el crossover Armageddon 2001 eran tan evidentes que hasta la idea de Barry Allen de que todavía se había enfrentado al profesor Zoom del siglo 25 y ahora Cabra en el siglo 60 y tantos, en el siglo 64, esto permitió que se llevara a comprender de que la idea de que la línea del tiempo del universo DC debía haberse establecido mucho más allá del 2001. Poco tiempo después de que la ciudad costera fuese devastada por Cyborg, Superman y Mongul, Hal Jordan, así como se había vuelto loco por ese dolor e impulsado por ese cruel comportamiento contra los guardianes del universo, destruyó no solo a los guardianes, como a todo el cuerpo de Linternas Verdes. Después de que había absorbido sus poderes, él había adquirido una identidad, haciéndose llamar a sí mismo Parallax. Hal, consumido por él de la entidad del miedo, usaría sus poderes recién descubiertos para alterar el ciclo de la línea temporal que Krona había intentado crear, buscando colapsar la realidad y reescribirla desde el Big Bang en adelante. Esto fue contado previamente en las páginas del cómic de Green Lantern, la historia de Ganthet, del mes de noviembre de 92, al menos la parte que corresponde a la historia de la entidad del miedo. Entonces, el pasado, futuro y presente fueron casi completamente borrados por las maquinaciones de Jordan, complicadas por la intervención de otro villano conocido como Extant, otro villano temporal que intentaba recrear el mundo a su propia imagen. Eso fue contado en las páginas del cómic Hora Cero, volumen 1, número 4 del mes de septiembre del 94. Superman y Metron reunieron una gran agrupación de héroes, algunos de otras líneas de tiempo desconocidas, e intentaron combatir a la amenaza Waver Raider de los hombres lineales, impulsado por la corriente temporal, fue enviado a asesinar a Extant. Sin embargo, fue Extant quien terminó asesinándolo. Pero después de que Parallax eliminó a Extant al sacarlo del camino por él mismo, se creó un nuevo Waver Rider, a partir del cual se basaba en una contraparte alternativa del original, y los últimos héroes restantes se reunieron en el punto de fuga o en el Vanishing Point, pero al mismo tiempo para detener a Parallax. Cuando lo confrontaron, se les unió el Espectro, quien luchó contra Parallax para llevarlo ante la justicia por miles de millones de muertes que había causado al eliminar la existencia. Waver Rider hizo que el Capitán Atom, Ray, Superman y el miembro de los Darkstar lo ayudaran a absorber las energías utilizadas en la batalla, que canalizó la energía por completo hacia el joven metomano Damage. Después de que Green Arrow se vio obligado a matar a Parallax, Spectre detuvo a Damage al sobrecargarlo con más energía. Damage había absorbido todo el poder que podía soportar físicamente y lo liberó
en toda una oleada de poder cósmico y bíblico que fue capaz de reiniciar todo el universo funcionando como un nuevo Big Bang. Todo el flujo de tiempo fue restaurado naturalmente, aunque con sutiles diferencias. Esto fue contado en las páginas del cómic de Hora Cero, volumen 1, número 0 del mes de septiembre del 94. La noche final, el refugiado alienígena conocido ya como Dusk aterrizaría en el río este de Metrópolis, en una tierra, para advertir al planeta de la llegada de la entidad conocida como el Comesoles. Como su nombre lo indica, el Comesoles es un agujero negro creado artificialmente que se dirigía hacia la Tierra para consumir literalmente el sol de la Tierra. Parallax, en un intento por espiar sus crímenes, entraría al sol y absorbió toda la energía de la explosión de la supernova. Luego volvió a canalizar la radiación, así como su propia energía verde, para volver a encender la estrella y así salvar a toda la Tierra. En ese esfuerzo, que resultó demasiado grande para él, Hal y Parallax juntos murieron en el corazón del sol. Historia de Tierra de Nadie. Después de los 2 brotes virales y un terremoto masivo, Ciudad Gótica se colocaba fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, declarándose Tierra de Nadie. Durante un año, los remanentes del Departamento de Policía de Ciudad Gótica y la Batifamilia se encontrarían en apuros para mantener el orden que quedaba. Lex Luthor usaría su influencia financiera y política para traer de vuelta a Ciudad Gótica a la jurisdicción de los Estados Unidos, lo que influenciaría en su posterior elección como presidente de los Estados Unidos hacia el año 2000. El hipertiempo. Rip Hunter, de los Hombres Lineales, descubriría que las líneas de tiempo alternativas vistas durante Hora Cero se debían a un nuevo fenómeno conocido como el hipertiempo, o una especie de dimensión. Debido a la obsesión de sus compañeros, los Hombres Lineales, acerca de determinar cuál era realmente la causa de cuál era la línea correcta, Hunter mantuvo su descubrimiento en secreto. Sin embargo, en uno de estos futuros del hipertiempo llegó un ser llamado Gog, que comenzó a viajar a través del tiempo un día a la vez, continuamente matando a varias versiones de Superman. En un esfuerzo por detener este alocado alboroto llevado a cabo por Gog a través del tiempo, Rip Hunter armó un arsenal, viajando a cada real alternativa del hipertiempo disfrazado de incógnito y escondiéndose en el escaparate temático del restaurante de Planeta Krypton. Los héroes del presente y el futuro hiperactivo de Gog usaron el arsenal para derrotar a Gog y revelarle la existencia del hipertiempo. Más tarde se revelaría que el Superboy de Tierra 1 que apareció durante Hora Cero había sido proveniente de una realidad del hipertiempo, como fue contado en las páginas del cómic de Superboy, volumen 4, número 6 de abril de 1999, asimismo con la miniserie El Reino, secuela de Kingdom Come, y asimismo había versiones del hipertiempo de Tierra 3, de Tierra S y de otros mundos anteriores a las crisis. Entre los mundos vistos se destacaba lo visto en las páginas de los cómics de la Justice League, Another Nail, o El Otro Clavo, como también es conocido, de los meses de mayo a julio del 2004. Nuestros mundos en guerra. Imperiex Prime lanzaría una búsqueda para crear su propio universo, comenzando una gran explosión en la Tierra. La administración del entonces presidente Luthor se aliaría con Darkseid, Apocalypse, Brainiac 13 y una reacia Liga de la Justicia para poder contrarrestar la amenaza conocida como Imperiex. Brainiac 13 traicionaría a esta alianza y observaría la energía de Imperiex por sí mismo, pero Lex Luthor y Darkseid abren un tubo boom temporal y Superman empuja a este señor de la guerra y al traidor a este túnel de luz abierto, y que asimismo contenía la conciencia de Brainiac 13 y la conciencia de Imperiex al Big Bang, donde serían destruidos. Crisis de identidad. Sub-Disney, la esposa del hombre elongado o elongated man, sería asesinada y su cuerpo quemado horriblemente. La comunidad de superhéroes se reúne para encontrar al asesino. Midnight y Mr. Terrific, junto con Batman, se dan a la cuenta por separado de que Sub-Disney fue asesinado por alguien con acceso a la tecnología de Atom, Ray Palmer, cuya tecnología de Palmer, la enana blanca, que le otorga la capacidad de reducirse de tamaño subatómico. Antes de que pudiesen descubrir si Palmer o alguien que usase la tecnología, Palmer se entera de que su esposa Jean Loring estuvo al tanto de la nota enviada por Jack Drake, cuyo conocimiento se mantuvo en secreto. Él deduce que ella fue la asesina. Lorraine afirma que ella no quiso matar a Sue, ni que fue su intención de que Jack Drake fuese asesinado. Ella argumenta que envió la nota y el arma para que él se protegiera y sobreviviera al ataque. Ella dice a Palmer que emprendió el plan porque incluía fingir el atentado con su propia vida para que Ray volviera a su vida después de ciertos problemas maritales. Palmer se daría cuenta que había perdido la razón y Lorraine siendo recreada al asilo Arkham, donde más tarde se encontraría con otro personaje
que sería nada más y nada menos que Eclipse. Liga de la Justicia Avengers, el crossover. Si bien eso es un debate complicado considerar canon, el crossover de Liga de la Justicia de América Avengers es una historia oficial. La Liga de la Justicia de América se encontraría con seres de otro universo tan heroicos como ellos, los Vengadores. Sin embargo, no solo implica en gran medida que los eventos de Liga de la Justicia de América y de Avengers están o no implícitos de que sea una posibilidad de que encajen en la continuidad de Nueva Tierra, sino que se estableció durante su publicación que Nueva Tierra en su momento se estaba estableciendo patrones no diferentes, producto del cambio elevado llevado a cambio en todo el cosmos. Al menos esta historia es debatible. Que sea canon no significa que Marvel la haya considerado canon en la visita hecha por los héroes de la competencia en su momento. Sin embargo, aparentemente los acontecimientos son debatibles, dejan en todas maneras entrever que pudo ser una posibilidad, teniendo en cuenta que en ese momento aún seguía vigente la idea del hipertiempo. Miniserie Green Lantern Renacimiento, siendo la historia que traería de vuelta a Hal Jordan a la vida. Kyle Rayner se vuelve Ion por un buen tiempo y usa sus nuevos poderes para recrear a los Guardianes del Universo y la batería central. Kyle descubriría que el ente conocido como Parallax es un ente del miedo y que no solamente había renacido de las cenizas del cuerpo de Hal Jordan cuando este renació, cuando intentó incluso volver a posesionarse, y al mismo tiempo se la retira del alma de Hal Jordan, y lo que Jordan haría que resucitara por entonces y el Green Lantern Corps renacería. Crisis Infinita. Después de los eventos de la crisis en las Tierras Infinitas, se demuestra que Alexander Luthor de Tierra 3, Superboy Prime de Tierra Prima y Superman y Lois Lane de la antigua Tierra 2, que todos estos años estuvieron en una dimensión paraíso o limbo, se dieron cuenta que los cambios en la continuidad afectaron significativamente al universo y resultante. No obstante, terminaron no muy contentos con la corrupción que ellos habían estado viendo durante todos estos años desde el final de las crisis. Alexander Luthor planeó manipular al Superman de Tierra 2 para destruir la actual Tierra, para traer de vuelta a una nueva y mejor versión de las 5 tierras posibles, entre las cuales una mejor Tierra 2. A raíz de la desesperación por encontrar su vuelta al hogar en Tierra Prima, Superboy Prime se volvía loco y en su locura inicialmente presionó a Alexander Luthor para traerla a Tierra Prima, por lo que se vería afectado su estado emocional para atacar a la comunidad superhumana, propiciando combates tanto con Superman de Nueva Tierra, con el mismísimo héroe conocido como Superboy y los Jóvenes Titanes, entre otros grupos, siendo Superboy el clon de Superman, que sería una de sus víctimas que fallecería. Usando el cadáver del Anti-Monitor como conducto de la antimateria, Luthor de Tierra 3 crearía varios mundos en busca de la Tierra perfecta. Asimismo, parte de esta armadura, Superboy Prime crearía su famosa armadura de Sol Amarillo. Como sus esfuerzos fracasaran y como Lois Lane de Tierra 2 muere, causando que Kal-El de Tierra 2 se enfrente a todos los héroes de la Tierra en su idilio de ira y locura, al final Superman de Nueva Tierra logra calmar y hacerle recapacitar. Superboy sería asesinado destruyendo la torre del Anti-Monitor. La sociedad secreta Supervillanos lanzaría un asalto contra Metrópolis, pero siendo derrotados por los héroes de la Tierra. Superboy Prime intentaría destruir el universo destruyendo OA, pero Superman y Kal-El lograrían derrotarlo volando tras de Rao, que terminan chocando contra el planeta sintiente Mogo, pero a costa de la vida de Kal-El. Prime es puesto bajo custodia por el Green Lantern Corps. Superman logra darle sepultura al héroe de Tierra 2, mientras que Batman decide volver sobre sus pasos para purgarse de sus demonios y de sus hechos oscuros. La Mujer Maravilla intenta hacer exactamente algo parecido al verse obligada a matar debido a los acontecimientos que se vio obligada a matar a Maxwell Lord, así que terminó cediéndole el manto de la Mujer Maravilla a Donna Troy como Wonder Woman por algún tiempo, básicamente en lo que ocurre en los acontecimientos de un año después. Desestabilizado sin un anfitrión, el espectro también es impulsado por un ataque de ira que lleva a involucrarse en una guerra contra la magia, siendo influenciado y seducido por Eclipse, ahora en posesión del cuerpo de la expareja de Ray Palmer, Jean Lorin. Durante su estado iracundo, el espectro destruiría la Atlántida, aterrorizando a Kaldan y mataría al mago Shazam. Finalmente, la presencia se da cuenta de esos acontecimientos cuando Nabu es asesinado, lo que obliga al espectro a asesinar al policía de la ciudad gótica, el oficial de policía Crispus Allen. Debido a las acciones del espectro, comienza la 10ª edad de la magia, donde reescriben los libros de la magia.
y aparece el equipo conocido como Shadowpact. El único señor del hombre sobreviviente es la princesa Amatista, mientras que el único señor del caos sobreviviente es Mordru. Según Black Hand, un total de 5.079.432 personas murieron durante la crisis. Esto fue narrado en las páginas del cómic de la maxiserie semanal 52, volumen 1, número 3, del mes de julio del 2006. 52 semanas, consecuencias de Crisis Infinitas. Un año sin Superman, Batman y Wonder Woman, que se tomaron un año sabático para percibir por un tiempo el mundo sin la Trinidad. Esto no significó que el mundo se quedara sin superhéroes. Se revelaría que las tierras restantes creadas por Alexander Luthor, que aparentemente habían colapsado juntas, se volvieron a recombinar entre sí con restos históricos para formar una nueva tierra. Sin embargo, el universo era demasiado pequeño como para contener la energía dentro de él y comenzó a replicarse a través del hipertiempo, creando 52 universos idénticos, dando al nacimiento de un nuevo multiverso. Bruno Mannheim reformaría la organización Intergang ahora como una connotación religiosa gracias al culto de la Biblia del Crimen, un libro dedicado a la oración del crimen y de los criminales conocido como Cain y el poderoso Darkseid. Chan Su capturaría a varios científicos locos para llevarlos a la isla Olong y utilizarla para crear a los 4 jinetes de Apocalipsis. Black Adam formaría una coalición de naciones opuestas al percibir el monopolio estadounidense sobre los metahumanos llamado el Tratado de Libertad de Poder, que ilegaliza la actividad metahumana estadounidense en esas naciones soberanas. Sin embargo, después de que Intergang intentara sobornarla con una joven Adriana Thomas, la libera y se enamora de ella, él le otorga los poderes de la diosa Isis y pronto rescatarían a su hermano Amon, a quien le otorga algo del poder como Black Adam, convirtiéndolo en Osiris, formando la nueva familia Black Marvel. Al verlo como una amenaza, Intergang y Chan Su desatan los 4 jinetes de Kahndaq, matando a Isis y Osiris y la ira de Black Adam contra todo el mundo superhumano y el mundo occidental. Asimismo, una investigación que llevó a Ray Hunter y a su padre Buster Gold y a un familiar o un antepasado de Buster Gold en el siglo XXI, los llevarían a hacer una serie de investigaciones sobre el multiverso, en donde resulta siendo que el responsable de los cambios también en el multiverso y las realidades se deben a que Mr. Mind ha estado en modo letárgico en el robot Skids de Buster Gold, que después saldría cuando harían un viaje a través del multiverso, descubriendo que el multiverso que ahora el multiverso ha sido creado a partir de lo antes mencionado al comienzo de esta parte. Quería mencionar que aquí es donde combaten a Mr. Mind en su forma de polilla. Al final regresarían al primer día de la semana de este año para evitar los acontecimientos ocasionados por Mr. Mind. 52. Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial fue un conflicto metahumano mundial que solo duró una semana, precipitado por la matanza masiva de Black Adam en Vialla a causa de las represalias y de la aparente muerte de su nueva esposa y hermano de esta, provocando un genocidio que resultó en la matanza de millones de civiles inocentes, un conflicto que se extendió por la superficie de la Tierra. Finalmente, las fuerzas combinadas de la Sociedad de la Justicia de América, un nuevo Capitán Maravilla, o sea, Freddy Freeman, los héroes chinos conocidos como los Grandes 10 de China, el Detective Marciano, otros héroes de la Liga de la Justicia y de la Sociedad de la Justicia de América, otros equipos detuvieron el desastre causado por Black Adam, al que finalmente lograron quitarle su poder y estuvo vagando por las ruinas de Kahndaq, luego de que estos héroes con los que alguna vez contó como ayuda a la Sociedad de la Justicia de América le estaban cazando. Un año después, la Liga de la Justicia de América se reformaría luego del regreso de Superman a sus actividades habituales, junto a Batman y Wonder Woman a la acción. A instancias de ellos, el Green Lantern Alan Scott, Flash, Jay Garrick y Will Grant reformarían también a la Sociedad de la Justicia de América en un intento para dar ejemplo a la recién creciente población metahumana. Los miembros de la Legión de Superhéroes iniciarían un plan complejo para capturar la fuerza vital de un individuo con desconocido dentro de la Fuerza de Velocidad, trabajando junto con su antiguo aliado Superman y los dos grupos de superhéroes, tal como se contó en el arco de la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia de América en la saga La Luz, o la saga de la Lightning Saga. Los legionarios tendrían éxito sin víctimas mortales, inadvertidamente trayendo a Wally West y a su familia de vuelta a la Tierra, y con un Starboy sin recuerdo y que con la misma apariencia de la versión de Kingdom Come, que se quedaría como miembro de la Sociedad de la Justicia de América. Al mismo tiempo, Bart Allen, que había asumido el manto de Flash, fue asesinado por Inercia y los Rogues.
Inercia es capturado por Wes y privado de toda su super velocidad, obligado a mirar las estatuas de Bart en el Museo de Flash. Los Rogues llegarían a la cima de las listas como los más buscados en la comunidad superheroica. Cuenta atrás para Crisis Final. En los acontecimientos ocurridos durante el cual se encuentra el Muro de la Fuente, comienza con un suceso cósmico con la muerte de los nuevos dioses. Black Adam le da los poderes a Mary Marvel luego de perderlos recientemente a causa de los eventos cósmicos recientes en las playas de Shazam y por lo que es ostentada por Darkseid y Eclipse. Durante los acontecimientos de la operación rumbo a la salvación iniciada por los deshonestos de Checkmate, al enviar metomanos criminales y aquellos criminales sin poderes, el planeta Claro, atravesando un tubo de luz, trae consigo resultados desastrosos. Asimismo, un grupo de héroes estaría saltando de universo en universo buscando a Ray Palmer. Guerra del Sinestro Corps. Sinestro, con la ayuda del Anti-Monitor resucitado, reúne un grupo de fuerzas universales del terror al servicio del miedo e intenta sin éxito invadir la Tierra. Ion es eliminado de Kyle Rayner y es infectado con Parallax, aunque Hal Jordan puede ayudarlo a liberarlo. Los Guardianes y el Green Lantern Corps lucharían contra el Sinestro Corps, Jordan y Rayner derrotando a Cap y capturando a Sinestro, mientras John Stewart y Guy Gardner lanzaría la esfera de Warlord que era parte de esta corporación con su batería de central amarilla con el antimonitor adentro, que luego sería arrojado al universo por Superman. Los eventos de la guerra dan como resultado la creación de varios nuevos Corps Lantern, de varios Lantern Corps y el comienzo de la guerra de la luz. Los guardianes exilados Gantz y Design insistirían en que la guerra de la luz es inminente y a su vez formarían el Blue Lantern Corps para ayudar a los Green Lanterns en el próximo evento de la oscuridad conocido como la Noche Más Oscura. Mientras tanto, el Anti-Monitor se estrella contra el planeta Rayo en el sector 666, donde es encarcelado por el Guardián de la Muerte llamado Necron, dentro de la batería super negra de los Black Lanterns. Trinidad. Morgan Le Fay y Edward Norton, en una historia en paralelo a estos acontecimientos, intentarían reemplazar a la Trinidad de Wonder Woman, Batman y Superman con un hechizo especial que podría alterar la realidad, pero este hechizo saldría mal corrompiéndose cuando el androide Despero se aparece disfrazado como Kangaroo. Esto hace que la historia de Nueva Tierra se distorsione y se deforme, lo que resultaría en la creación de la Sociedad de la Justicia Internacional y la ausencia de la Liga de la Justicia. En un esfuerzo por obtener el control, se creó un poder arcano oscuro, pero que fue contrarrestado por el poder arcano de la justicia. Sin embargo, esta lucha fue cambiando más y más, alterando una vez más la historia original, hasta que Wonder Woman, Batman y Superman fueron convencidos de regresar a lo que se convertiría en una nueva versión de Tierra 1 y que finalmente restauraría hasta la historia original en Nueva Tierra. Se desconoce cuán fielmente se restauró la historia de Nueva Tierra en ese momento. Crisis Final. Los acontecimientos de la muerte de los nuevos dioses continuaron su guerra en el cielo y el dios del mal ganó. Ahora, armado con la ecuación de la antivida, un Darkseid renacido se propuso volver a renacer y así poder controlar a los seguidores de la Tierra, desatando la ecuación de la gente en la Tierra y corrompiendo a muchos héroes y villanos, corrompiendo el espacio y tiempo a su alrededor. Al mismo tiempo, Mandrake, el monitor oscuro, quien era el causante de algunos desastres en el multiverso, es despertado y se prepara para alimentarse del multiverso solo para ser derrotado por Superman. Pasaría a alimentarse del multiverso solo para ser derrotado otra vez por Superman. Batman lograría disparar la bala con el virus Morticocus a Darkseid, siendo una bala de radión, pero se pierde en el espacio y tiempo producto de los efectos que le causó un disparo de Darkseid hacia Batman con la sanción Omega en el proceso, que dejó un aparente cuerpo carbonizado de Batman, el cual se le creyó muerto. Un resucitado Barry Allen conduce a Black Racer a Darkseid, quien se lo lleva. Al construir la máquina milagro, Superman puede restaurar la Nueva Tierra y el multiverso al estado en que se encontraba antes del renacimiento de Darkseid, mientras que Hal Jordan y el cuerpo de Linternas Verdes matarían a Mandrake. Darkseid sería derrotado y sus aliados en el proceso. Los monitores fueron eliminados de sus poderes y la gente de la Tierra renació con el conocimiento del multiverso de los 52 mundos paralelos, aunque algunos de estos monitores renacieron dentro de sus universos individuales. Ahora Nueva Tierra recibiría el nombre de Tierra Cero, por lo tanto su historia y su gente a partir de entonces de los eventos de esta crisis final cambiaría formalmente. Sin embargo, Nueva Tierra seguiría siendo el nombre para Tierra Cero, como lo sería para los acontecimientos tras Flashpoint. La batalla por la capucha. Después de la supuesta muerte de Batman, el inframundo del crimen en el que se había convertido Ciudad Gótica estalla con una ola de violencia cuando Dos Caras y el Pingüino luchan por el dominio territorial, mientras que el nuevo Máscara Negra se hace una apuesta sombría con su poder. Nightwing y Robin se ven obligados a buscar ayuda externa para tener la ola criminal, pero deben lidiar con Damian Ghul, quien ha estado
puesto bajo su cuidado. Al mismo tiempo, Jason Todd se hace llamar como el nuevo Batman al utilizar su traje, al reclamar inesperadamente el manto murciélago y comienza a usar fuerza letal contra los delincuentes. Después de derrotar a Jason, Dick Grayson asume el manto de Batman una vez más en los años y hace que Damian sea su nuevo Robin con la intención de ofrecerle a Tim Drake el papel de ala nocturna. Incapaz de aceptar todos esos cambios, Tim abandona Ciudad Gótica en una búsqueda desesperada para encontrar a Wayne a su manera, convencido de que todavía está por ahí vivo, aunque bajo la identidad de Red Robin, la noche más oscura. Con la aparición de ciertos cuerpos de linternas del espectro emocional luchando entre sí, Black Hunt se suicida y resucita como el primer Black Lantern, lo que hace que Black Lantern en radio libere millones de anillos negros para formar los Black Lantern Corps. Una vez que sus niveles de poder alcanzan el 100% de la batería de poder usada a Mano Negra, como conducto entre la Tierra y la Tierra, le permite a Necron ingresar al plano terrenal, matando a los héroes que escaparon de la muerte, salvo a Hal Jordan y Barry Allen. Mientras el cuerpo linterna del espectro emocional se une para tener a Necron, Jordan se une a la entidad de la luz blanca junto a Sinestro para resucitar a sus compañeros héroes, quienes a su vez resucitan a la Mano Negra, destruyendo la Linterna Negra y cortando el vínculo de Necron con la Tierra, y al mismo tiempo resucitando a los dos individuos para una misión final en la entidad de la vida. El día más brillante. A raíz de las consecuencias del evento de la noche más oscura, dos individuos resucitados intentarían poner en orden en sus vidas. La comunidad de héroes trata de averiguar el motivo de la aparición de una misteriosa linterna blanca en Nuevo México. Pronto, al mismo tiempo, la luz les da una serie de misiones como prueba para ver si merecen la resurrección, y solo siguiendo las órdenes de la luz blanca pueden realmente recuperar sus vidas. Flashpoint. Y finalmente casi en paralelo y como haciendo la conclusión a toda esta continuidad de oficial pre-Nuevo 52, finalmente con el final de la miniserie Flash Renacimiento se establecería a tiempo completo el regreso de Barry Allen luego de haberse perdido durante la crisis de las Tierras Infinitas, tras habérsele creído muerto durante alrededor de unos 25 años en cómics, ¿no? Lo que sería difícil al comienzo restaurar su vida normal. Sin embargo, aún quedaba por resolver su inquietante misterio más grande personal, el del crimen de la muerte de su madre, el cual se había inculpado extrañamente al padre de Barry. Sin embargo, en un intento por detener al renacido Edward Train, le ha provocado un cambio gradual en su vida, que un día como otro en su trabajo amanece al siguiente día en un mundo alterado, causándose el Flashpoint, luego de haber viajado sin recuerdo alguno del pasado, alterando la historia al impedir la muerte de su madre, lo que suscitaría la recreación de un mundo poco diferente y alternativo, donde Superman llegaría a la Tierra, pero todo este tiempo ha estado encarcelado bajo unas instalaciones militares, y el Batman de esta realidad es el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, que en este mundo está muerto, y la madre de Bruce sería el Joker, y de esta manera Batman caza criminales con el uso de fuerza letal, mientras que el mundo cae al borde de la extinción a causa de una guerra entre Atlantis y Themyscira, donde una versión retorcida de Aquaman y Wonder Woman viene en una guerra sin cuartel, donde en medio de sus consecuencias han destruido gran parte del viejo continente y luego conquistarle. Al final de este evento, Barry Allen trata de salvar la línea de tiempo alteradas, es seducido por una voz misteriosa, siendo responsable de los cambios ocurridos con el Flashpoint, lo que nos llevaría al reinicio del canon del universo y en los nuevos 52. Cabe citar que Nueva Tierra antes del Flashpoint ya había sido fusionada con la realidad alternativa de los cómics del sello editorial Milestone en concordancia al evento Mundos de Colisión, que reuniría a personajes como Icon, el conocido Static, Hardware, la Blood Syndicate, entre otros seres afroamericanos del sello. Si bien siglos futuros, el siglo XXI y más allá del siglo 31. Si bien el canon tampoco ha llegado a ofrecer una cronología como lo será el futuro exacto del universo DC, antes de Hora Cero se tenía en cuenta la línea temporal Crisis como la Legión de Superhéroes original, pero tras Hora Cero se establecería un robot incluido para la continuidad de la Legión, que nacería tras de los eventos y que más tarde vendría siendo la segunda continuidad con más grandes cambios en el futuro de la Legión, mientras que se mantenía los futuros entre el siglo XXI y el siglo 30, cambiando por sí el origen de la Legión para que se estableciera en el siglo XXI. Así como la existencia de mediados del milenio, la edición del futuro de origen de Buster Gold, que aproximadamente era entre el siglo XXV y el siglo 30, así como los personajes de otros periodos de tiempo futuros de propiedad de DC Comics.
mientras que los personajes mantendrían caminos en los mismos tiempos establecidos. Asimismo, se incluiría la existencia del siglo 853, el mundo de los héroes de DC 1.000.000. Además del hipertiempo, era factible que, como siempre, es un futuro que estaba con posibilidades de cambiar. Como posibilidad era posible que existiese futuros alternos como el de Titanes del Mañana o el de Kamandi, entre otros. Asimismo, fue gracias a Crisis Final que conocimos la existencia de 3 líneas del tiempo alternativas del hipertiempo y del multiverso, que dieron origen a 3 versiones de la Legión de Superhéroes: la de la Tierra 247, la de Hora Cero, la de la Pre-Hora Cero, que es la línea de la Legión de Superhéroes original, y la de Tierra Prima, que en algún momento también fue parte de una versión del reboot de la continuidad. Convergencia: a pesar de haber sido borrado del Flashpoint, se permitió que Nueva Tierra continuara existiendo gracias a que Brainiac la tomó. Sin embargo, esta Tierra sería la base fundamental para la inminente fusión de la realidad de Tierra Cero con Nueva Tierra pre-Nuevo 52, tal como se confirmaría en Doomsday Club. Y bien, amigos, en el siguiente video trataremos de cómo esta realidad de Nueva Tierra o Tierra Cero sería reiniciada, y en cómo agregaremos de cómo esto sería la afectación a la creación de lo que llamamos hoy Prime Year o Tierra Primaria o Tierra Cero o Nueva Tierra también, incluso a partir del nuevo canon y la fusión con el antiguo canon pre-Nuevo 52, o sea, lo que vendría a contarse antes de Flashpoint, y el futuro de lo que sería ahora conocido como el actual status quo del universo DC, y de lo que deparará hacia los próximos eventos del universo DC que se están preparando. Y como siempre les digo, no dejen darle like a este video, suscribirse a nuestras redes sociales que se encuentran en este video para darle suscripción a este canal y a mi canal secundario Archivos Marvel 616, y recuerda comentar, sigan siendo felices. Bajo les dice: transmisión fuera. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad, y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido a estos dos canales, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice: hasta la vista.